16º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada». Palabra del Señor. Bueno, no me voy a detener mucho sobre las figuras y las personas de Marta, María, hermanas de Lázaro, de Betania, a María con quien se la identifica. Bueno, todo eso en alguna otra oportunidad lo dije. También creo haber dicho que la verdadera traducción no es María ha escogido la parte mejor, sino la parte buena. Yo creo que le han puesto esto a la parte mejor como para diciendo que la acción no es mala, pero en realidad dice la parte buena. No es un comparativo, sino que era simplemente el adjetivo bueno. Bueno, de todos modos, no vamos a ir por esos lados. En este episodio evangélico que relata San Lucas, se ha visto siempre los dos modelos de vida. El protagonizado de vida fundamentalmente eclesial, ¿no? A eso me refiero. El protagonizado por Marta, es decir, la vida activa de la Iglesia, y el otro, digamos, encarnado en María, que es su hermana, que es la vida contemplativa. Y está muy bien, en tanto no se los presente en forma antagónica, en oposición abierta. El Señor, sin duda alguna, manifiesta su preferencia por la actitud de María, esto queda claro, que ha sido la de privilegiar la escucha del Señor, interesándose por lo que Él decía y enseñaba en vez de ocuparse de servirlo. No es que María no quisiese agasajar ni acoger a Jesús, todo lo contrario. Ella lo honraba de la mejor manera porque, así lo dice Jesús incluso, porque Él había venido a enseñar a los hombres la verdad, a manifestar al Dios verdadero, a depurar la religión y enseñar las formas de vivir y a salvarnos, por supuesto, fundamentalmente, con su sacrificio redentor. Y María estaba absorta, lo escuchaba con total atención, como si el mundo no importase, y de hecho no importaba. Pero Marta no era desatenta a las palabras del Mesías, porque ella sabía quién era Jesús, el amigo de su hermano y su amigo. Pero ese no era el momento, según ella, para escuchar, sino que quería ahora preparar todo para que se sintiese bien, cómodo en su casa, en esa que era también casa suya en el fondo. De hecho lo era por ser la de sus amigos, y ahí luego irá él a refugiar su alma antes de vivir su pasión. Pero Jesús no deja lugar a dudas al sentar las prioridades, y la prioridad es escucharlo a Él, permanecer con Él. El Señor dice que la principal obra entonces es escucharlo, es decir, es poner toda nuestra atención en aquello que nos dice a través de los evangelios, en el magisterio auténtico de la Iglesia y en los momentos de adoración, cuando nos inspira, cuando pone emociones en nuestros corazones. A partir de allí es que podemos servirlo. Y nuestras obras estarán motivadas por el amor. Siempre primero la contemplación, siempre primero estar junto a Jesús, para luego servir a Jesús en el otro, para ir al mundo a llevarlo a Él. Como de esto se habla,
lo voy a comentar, digo, la iglesia que siempre ha ido a las periferias, siempre, es parte de su naturaleza, cuando lo hace parte siempre, o lo hacía, partiendo siempre del centro, que es Jesucristo, o debe hacerlo. ¿Para qué? Para llevar a Jesucristo. Se parte de Él para volver a Él. Por eso está bien dicho, la Eucaristía, que Jesucristo, que se celebra, a la que se la adora y contempla, es la fuente de la vida espiritual y de la misión de la Iglesia. Y el culmen al que se arriba, al que se llega. Lo he dicho más de una vez, el ejemplo más actual son las misioneras de la caridad de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Estas magníficas monjas, religiosas, que yo tuve la gracia de estar con ellas más de una vez, ellas pasan, como decía su santa fundadora, primero su hora santa con el Señor presente en el Santísimo Sacramento en contemplación, para luego pasar su hora santa con Jesucristo presente en el pobre en su acción caritativa, misionera. Eso es lo que hacen. Y aclaro que las presencias son diversas. Usando nuestra lengua, porque dice, está, en la Eucaristía está en el... No, pero Jesucristo está en el pobre, pero no es el pobre. En cambio, la Eucaristía sí es Jesucristo, no está, es. Pero hay más, las misioneras de la caridad tienen una rama totalmente contemplativa que pocos saben, con la adoración perpetua, día y noche, y es como sostén de toda su obra caritativa. Vemos hasta dónde llega la cosa, ¿no? Es la importancia y la primacía de esa contemplación, de ese estar con Jesús, de comodidad de Santo Domingo, de contemplar y llevar al mundo, a los otros, lo que se ha contemplado. Es ahí donde viene todo. De ahí parte, de ahí llega, porque no puede ser de otro modo. Una iglesia que vaya sin Cristo a la periferia, que no se haya antes nutrido de Cristo, que no lo haya contemplado y permanecido con Él, y que no vaya para atraer a Cristo, no puede ir en socorro espiritual de las personas, de esas personas que están en las periferias existenciales, abandonadas, desesperanzadas, desesperadas, esperando solo morirse o caminándose al suicidio. Porque una iglesia así carece de la fuerza del Espíritu y no posee la fe que supera todo escándalo o aparente absurdo. Hay cosas que escandalizan, realmente el dolor de los inocentes, de los más débiles. Si no hay una fe, no se puede superar ese escándalo. Quien va a asistir a otro con una fe debilitada, lo único que lleva es esa fe flaca que se transparenta en su acción pobre. Por eso el Padre manda a la Iglesia a escuchar a su Hijo, que su palabra, Dios habla por medio de Jesucristo. A los casi aturdidos 3 discípulos en alta montaña, cuando Jesús se transfigura, mostrando su divinidad, el Padre les dice, este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo, escuchadlo. La Iglesia tiene que escuchar en contemplación a Cristo. Por lo tanto, no se debe enfrentar acción y contemplación como se vino haciendo, lamentablemente. Incluso llegándose a menoscabar y a despreciar la vida contemplativa. Es que esto es una fenomenal subversión de valores. Es decir, haciendo todo lo contrario de lo que Cristo nos enseña. Eso se ha venido haciendo en la Iglesia. En la Iglesia modernista, claro. Y a este extremo se ha llegado, pero no debe asombrarnos, porque es consecuencia de la omnipresente influencia modernista, la que hace a esta apostasía que padecemos en la Iglesia. Como decía el gran padre Leonardo Castellani, no nos damos cuenta, pero respiramos modernismo, estamos inmersos en una atmósfera modernista. Y digo apostasía en lo que, solo para dar un ejemplo del sufrimiento,
Vemos cómo se celebra la Eucaristía sin ninguna reverencia, a las apuradas. Yo he visto, además se hace, qué sé yo, no sé, para decir, un ofertorio en dos, ¿no? Los dos en uno. Se hace el ofertorio del pan y vino juntos. Se reza, si son las 12 o al final de la misa, el Ángelus con un solo Ave María. Las 3 invocaciones, pero un solo Ave María. En fin, hacerlo todo en las apuradas. Mientras se impide o se restringe el modo católico, por ejemplo, de comulgar. Y vuelvo a esto, ¿por qué vuelvo a esto? Y bueno, otra vez, sí, otra vez, ¿por qué otra vez y otra vez? Siguen, insisten, es decir, no nos podemos callarnos. Se están haciendo estas cosas y no nos podemos callar. No dejan o se restringe el que se comulgue de rodillas y en la boca, imponiendo el modo protestante de recibir no la Eucaristía, sino el pan de la última cena, simbólico, por cierto. Es decir, no digo que en la Iglesia Católica sea el pan simbólico, digo que los protestantes no tienen la Eucaristía. Pan simbólico, la cena última del Señor, porque no teniendo los protestantes el sacerdocio ministerial, por tanto no hay sacrificio, sino solo un hacer memoria de la última cena. O sea, incluso se puede hacer memoria del sacrificio, pero no hay sacrificio. O sea, no habiendo sacerdote no hay sacrificio, no hay Eucaristía. La corriente herética modernista, por eso, insiste en la cena, ignorando el sacrificio que el Señor cumplió al siguiente día y que se hace presente por medio del sacrificio eucarístico que realiza el sacerdote que está revestido de Cristo. Bueno, volviendo al modo de comulgar de una excepción, de un indulto más que concedido, sacado a la fuerza, ante sacrilegios, ante la debilidad del renuente Papa, que era Pablo VI, porque él se opuso a la comunión en la mano y concedió el indulto ante hechos consumados, haciéndolo con reticencias y poniéndolo de manifiesto. Pues digo, de esa excepción se ha hecho ahora regla, COVID por medio. Y COVID por medio, por miedo que lleva a desconfiar y temer del Señor, porque se lo toma como objeto y no como su persona. Claro, si lo que recibo es una cosa, esa cosa puede ser vehículo de contagio, como si fuera, qué sé yo, un picaporte, y ahí puede haber una gota con el virus, y claro, también para comulgar, entonces mucho gel con alcohol en las manos, y que se vea muy bien, que me estoy lavando las manos, y careta en la cara. Qué locura, qué locura. Bueno, decía que es impropio enfrentar acción y contemplación, acción caritativa y contemplación de la fuente de toda caridad, porque eso es lo que estamos contemplando, al amor, ¿no? Bueno, eso de acción y no contemplación, o acción o contemplación, es decir, o una cosa u otra, en vez de estar juntas, o la acción pero la contemplación no, eso es diabólico, porque es dividir, porque es enfrentar dos aspectos fundamentales del cristianismo, de la vida espiritual de la Iglesia. Lo que debemos quedar claro, y esta es palabra del Señor, es que no hay enfrentamiento, sino primacía de la contemplación sobre la acción. La acción caritativa recibe su fuerza y su impulso de la contemplación, que además la ilumina para saber qué camino tomar. Porque uno dice, sí, tengo que hacer esto, pero el camino del bien puede tener bifurcaciones. ¿Cuál es lo mejor? ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Cómo lo hago mejor esto que me está pidiendo? La acción entonces no es acción simplemente humana, cuando hay contemplación, sino que lleva en sí la gracia que la santifica y la vuelve fecunda. Y para terminar, roguemos a Dios para que la vida contemplativa sea nuevamente valorada, respetada, que no se le impongan formas ajenas a su carisma y tradición, para que se respete, roguemos para que se respete la clausura y no se la quiera abrir al mundo, y se respeten sus autonomías, las autonomías de los monasterios. No antepongamos nada a Cristo, a su amor, a su escucha, a su contemplación.
Recordemos que sin Dios todo es nada. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.